BB11. Usar la fórmula cuadrática para resolver ecuaciones. Veamos el siguiente ejemplo. Resuelva para x usando la fórmula cuadrática. X al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. El primer paso será identificar a, b y c de la forma estándar de la ecuación. Ax al cuadrado más bx más c, y determinar si la ecuación de por sí está escrita en forma estándar. Si está escrita en forma estándar, los exponentes están arreglados de manera descendente. Coeficiente principal es 1, por lo tanto A es igual a 1. Coeficiente lineal del segundo término, b igual a negativo 2. La constante c igual a 3. Tenemos que el siguiente paso sustituya esos valores de a, b y c en la ecuación cuadrática. Debajo tenemos la definición de ecuación cuadrática. Una pausa para su estudio. Siguiente paso, vamos a sustituir entonces, donde encontramos b que es igual a negativo 2, en nuestra ecuación cuadrática, ahí sustituimos por negativo 2. Buscamos a igual a 1, donde está a sustituimos por 1, donde está c sustituimos por negativo 3 en nuestra ecuación. Siguiente paso, vamos a simplificar el radicando y el denominador. Algo importante, recuerden que el radicando específicamente en la ecuación cuadrática se conoce también como discriminante, porque sabiendo su valor podemos saber si tenemos una solución real, dos soluciones reales o no hay soluciones reales. Veamos. Vamos a simplificar. Tenemos en el numerador un negativo 2 que es multiplicado por un menos que está fuera, simbolizando un menos 1 por menos 2, positivo 2. En el radicando podemos usar la calculadora para encontrar el radicando. ¿Qué tenemos? Paréntesis, recuerda, tenemos un negativo 2, importante ponerlo en paréntesis al cuadrado, ¿no? Menos 4, paréntesis para 1, paréntesis para negativo 3. Recuerden que el paréntesis, lo dije en un video anterior, simboliza la operación de multiplicación, igual a 16 en el radicando. Y denominador 2 por 1 igual a 2. Siguiente paso, veamos, una vez que hayamos simplificado, podemos simplificar más y tendríamos que eso implica que x es igual a 2 más o menos la raíz cuadrada de 16. Raíz cuadrada de 16 es 4. Todo eso dividido entre 2. Entonces, como último paso, vamos a escribir dos ecuaciones y resolver para x. Una primera ecuación con el más o menos el valor positivo. 2 más 4 dividido entre 2. Y otra ecuación con el valor negativo. 2 menos 4 dividido entre 2. Por lo tanto, tenemos que 2 más 4, 6 entre 2 igual a 3. O 2 menos 4 negativo 2 entre 2 igual a menos 1. Por lo tanto, tenemos nosotros dos soluciones reales. X igual a 3 y x igual a menos 1.